Hermanos, tengan ustedes muchas bendiciones. Saludos a toda la iglesia Hogar de Gracia. Para mí es un privilegio poderles compartir un poquito más acerca de la palabra de Dios. Antes de iniciar con la enseñanza, hermanos, quiero mandar un saludo en especial para el hermano Iván, para la hermana Carmen, para el hermano Julio, su esposa, toda su familia. Porque, bueno, los 2 fines de semana que pude estar allí me trataron muy bien y eso lo tengo muy en cuenta, lo tengo en mi memoria. Muchas gracias por su trato. Considerando que, bueno, las bendiciones del Señor nunca fallan, las bendiciones del Señor siempre están presentes. Entonces, ahora sí, ¿les parece si hablamos un poquito acerca de la palabra de Dios? Te invito por favor que vayamos al libro de Lucas capítulo 24. Mira por favor en Lucas capítulo 24. Vamos a estudiar este pasaje y vamos a estar sacando algunos cuantos puntos justamente para aprovechar este tiempo y para poder aprender más de la palabra de Dios. Mira por favor el versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el final del capítulo. Lucas 24, 13. Hermanos, ¿les parece entonces? Antes de empezar, oramos. Oramos brevemente, por favor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Te pido que bendigas, Señor, el mensaje de hoy, el culto de hoy, Señor. Señor, abre nuestro corazón, danos un oído atento, un corazón abierto, Señor, para aprender más de ti. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar. El Señor Jesucristo ya había sido crucificado. Entonces, es más, ya había sido sepultado y ya habían transcurrido 3 días. Los discípulos estaban entristecidos, estaban agotados, asustados, temerosos, porque pensaban que si ellos predicaban o salían de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, les iba a pasar lo mismo. Iban a ser crucificados, iban a ser azotados o iban a ser perseguidos. Estaban muy temerosos, estaban tristes. Entonces, esa era la situación de los discípulos de nuestro Señor. Mira el versículo 13, por favor. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén. Dice que habían 2 de ellos, o sea, 2 de los discípulos. 14. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió, según el versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, el Señor Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos, dice. Pero ¿qué dice el versículo 16? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, o sea, no lo identificaron. No pudieron identificar a nuestro Señor. El 17, Él les dijo, el Señor a los 2 discípulos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuál era entonces la situación en la cual estaban los discípulos? ¿Cómo estaban? ¿Cuál era su estado anímico? Estaban tristes. Ellos estaban tristes. Mira por favor el versículo 38. ¿Cómo estaban los discípulos después que el Señor había sido crucificado y sepultado? Estaban tristes. Ahora mira el 38, 24, 38. Lucas 24, 38 dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis, qué cosa? Turbados. Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Entonces, ellos ¿cómo estaban? Turbados, estaban tristes. No perdamos Lucas 24 y vayamos a Marcos 16, que es un pasaje paralelo. Entonces, en la Biblia aparecen pasajes paralelos, o sea, narran el mismo acontecimiento, pero en distintos libros. En algunos dan más detalles que en otros. Mira por favor el Evangelio de Marcos 16, el versículo 10. Yendo ella, ya Marcos 16, 10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él,
que estaban, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban tristes y llorando. 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, o sea, lo que estamos leyendo en Lucas 24, que iban de camino yendo al campo. Entonces, volvamos a Lucas 24. ¿Cuál era la situación que estaban? Ellos estaban tristes, turbados. Ese era el estado anímico en el cual estaban ellos. Hermano, nadie está libre de esa situación. Toda la vida no es color de rosa. No todo nos va a salir bien. No todo es subida, subida, subida. Hay momentos en los cuales hay una caída. Hay momentos en los cuales no estamos muy equilibrados emocionalmente. Hay momentos difíciles. Problemas con algún familiar, problemas laborales, problemas económicos. Y hermanos, no somos de metal, no somos de acero puro. Sentimos, somos de carne y hueso. Sentimos. Y a veces nos ponemos así como los discípulos, tristes, turbados. Nadie puede decir que nunca he llorado por tal problema, nunca he llorado por tal situación. Todos hemos tenido momentos muy difíciles, agotadores. Y en esa situación estaban los discípulos. ¿Qué hizo Jesús para ayudarles, para mostrarles en qué cosas se deberían de enfocar? Eso es donde lo encontramos en la Biblia. Acompáñame por favor en el versículo 18. Lucas 24, 18. Lucas 24, 18. Entonces les dijo, ¿qué pláticas? En el 17, perdón. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Una pregunta, ¿los discípulos lo reconocieron a Jesús? Cuando los dos discípulos estaban caminando, el Señor se les apareció. ¿Los discípulos lo pudieron reconocer? No, estaban cegados. Hermano, hermana, amigo, amiga, a veces sucede eso. Cuando estamos más enfocados en los problemas, no podemos ver las bendiciones del Señor. Cuando tú estás enfocado, ay, me falta esto. ¿Qué pasa si me va a suceder esto? Y te agobias, y estamos tristes. A veces esa profunda tristeza no te permite ver al Señor, no te permite identificar al Señor. No podemos ver sus bendiciones, su amor, sus promesas. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos en ese estado de ánimo. Los discípulos no pudieron ver al Señor. ¿Tú lo estás viendo? Sigamos en el 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, da un nombre de uno de ellos. ¿Cómo se llama? Cleofas, muy bien. Entonces le dijo, ¿no? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dice, ¿eres extranjero? ¿No sabes lo que ha sucedido? Y Cleofas le comienza a contar al Señor lo que ha sucedido. Que vino el Jesús, que era el Hijo de Dios y que fue azotado, fue crucificado. Pero quiero que te fijes en un versículo en especial. En el 21. Cleofas le dice esto al Señor. Él ni cuenta se daba. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, o sea, liberar a Israel. Ellos pensaban que Jesús iba a venir para liberar políticamente a Israel del poder romano. Pero no interpretaron como que Él les venía a liberar, a redimir del pecado, a traerles salvación. Pero ellos dicen, nosotros esperábamos. ¿Qué muestra ese verbo, hermanos? Amigo, amiga, ¿qué muestra eso esperábamos? ¿Te has dado cuenta cuando alguien te dice, te voy a cocinar algo bien rico, algo muy especial, y te trae un plato que que no te gusta mucho, no te parecía muy bien? Decías, ay, esperaba algo mejor, quizá, ¿no? O cuando eras niño, niña, ay, tú esperabas, un niño espera un juguete, un regalo y le trae una ropa. Ay, hasta algunos se ponen a llorar, no, yo esperaba un juguete, etcétera, etcétera. Esperábamos porque nos han cortado algún tipo de esperanza. Sentimos que nos han defraudado. La actitud del discípulo frente a Jesús era, nosotros esperábamos, dice. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, su fe estaba quebrantada.
Su fe estaba en pie, que nosotros esperábamos. No creyeron que Jesús era el que verdaderamente los iba a liberar en cuanto a la salvación, espiritualmente, el que iba a liberar a Israel. Sigamos. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, el problema escondidos dentro de la tristeza de los discípulos, esa profunda tristeza, llamada por depresión, estoy deprimido, todo me va mal, nada sale como yo espero. Y es verdad, a veces, hermano, no salen las cosas como nosotros esperábamos, pero sabemos quién está en control. Queramos o no, sabemos quién está en control. Nosotros no podemos determinar que no podemos tener todo bajo nuestras manos, bajo nuestro control. Pero Dios sí tiene todo bajo control. Y si tú eres su hijo, si tú has creído en Él, Él está en control. Él está en control de esa situación. Entonces dice en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día. Era el tercer día. Jesús ya les había repetido que Él iba a resucitar el tercer día. Aparte de tener falta de fe, los discípulos tenían falta de conocimiento. Y también, mira por favor, qué es lo que les muestra el Señor. Tenían falta de fe, falta de conocimiento. Mira el 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y mira por favor, qué es lo que les muestra el Señor. El 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Mira el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Hermanos, si tienes una Biblia, pon en paréntesis o subraya escrituras. Todas las escrituras, lo que de él decía. ¿Qué les mostró el Señor? Ay, ¿cómo que qué va a pasar al tercer día? ¿Cómo que no han oído lo que dicen las escrituras? Le dice el Señor, y les mostró todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Les mostró todo ese Antiguo Testamento. Les muestra las escrituras. Mira el 32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría qué cosa? Las escrituras. Cuando algo se repite en la Biblia, no es por las puras, es por algo. ¿Qué es lo que les está mostrando el Señor? Las escrituras. Mira el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué dice? Las escrituras. Y eso es lo que nos brinda el Señor. Eso es las cuales el Señor quiere que te enfoques en esos momentos en los cuales no estás muy tan estable, estás triste, turbado, no estás estable emocionalmente. Él desea que tú lo busques a través de las escrituras, donde tú puedes encontrar sus promesas, lo que Él quiere para ti. ¿Quieres tomar mejores decisiones? No los tomes cuando estés abrumado, cuando estés totalmente excitado por tus emociones de tristeza o turbado o afanado. Tómalos a través de las escrituras. La escritura es comparada en Salmos como una lámpara, porque te alumbra tu camino. Cuando todo está lúgubre, oscuro, la palabra de Dios es algo que te alumbra en medio de momentos difíciles. No decaigas en solamente llorar, en quejarte. Dios no quiere eso. Dios está en control. Búscalo Él a través de las escrituras. Mira también qué es lo que les mostró Dios a los discípulos. Mira por favor en el versículo 36. Entonces los discípulos estaban hablando, y mira el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué es lo que les dijo? Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían
que veían espíritu. O sea, no, este es un fantasma, este es un espíritu. El 38, ¿qué les dijo el Señor? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Entonces algo estaba mal en ellos. ¿Qué estaba mal? Sus pensamientos. ¿Ya? Sus pensamientos. Sus pensamientos no estaban enfocados en el Señor. Ahora yo te invito a que vayas al versículo 50. El Señor se les aparece. Mientras se les aparece nuevamente, y miren el versículo 50. 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, dice. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El Señor fue llevado arriba al cielo. El 52. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, ¿con qué dice? Con gran gozo. Pero en el 52 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jesús con gran gozo. ¿Qué es lo que cambió su estado de ánimo? Como decía ya desde el versículo 17, ¿por qué estáis tristes y llorando? Según Marcos. ¿Y por qué en el versículo 52 dice que se fueron a Jerusalén con gran gozo? Mira otra vez el versículo 52. Después de haberle adorado, dice. Después de haberle adorado. Y eso es lo que quiere el Señor. Que en medio de tu tristeza, en medio de tus problemas, que te enfoques en la palabra de Dios, en las Escrituras. 2, que te enfoques en la adoración de Dios. En la adoración de Dios. Hermano, ya a veces los momentos son difíciles, es verdad, y a veces es difícil seguir adorando. Es difícil seguir diciendo, estando así como Job, a pesar que dudo mucho que a alguno de nosotros nos haya pasado lo que pasó Job, pero a veces sí es muy difícil seguir adorando. Pero eso es lo que les dijo el Señor. ¿Qué estaban haciendo los discípulos según el versículo 52 para tener gozo? Ellos después de haberle adorado. Es por eso que usted sigue cantando. Es por eso que usted sigue viendo, a pesar que quizás no nos podemos reunir físicamente. Usted sigue siendo fiel en los cultos virtuales. Usted sigue cantando. Usted sigue sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque se debe de enfocar en la adoración a Dios. Entonces, en momentos difíciles debes de enfocarte en la palabra de Dios. 2, enfocarte en la adoración a Dios. Sigue adorando, sigue buscando a Dios, sigue orando. A veces, en vez de pasar media hora, una hora llorando, está bien, llora un momento, hermano, hermana, lloremos. Nos podemos poner tristes, somos humanos, es verdad, pero no dejemos de adorar. Busque ese tiempo, en vez de quizás estar todo pensativo. Aprovechemos ese tiempo en orar, en alabar, en adorar al Señor. Es difícil, pero es lo que hicieron los discípulos que estaban, como dicen los mexicanos, achicopalados, estaban tristes, turbados. Ellos adoraron, ¿y qué sintieron? Según el versículo 52, después de haberle adorado, dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermano, usted puede estar triste, pero puede tener gozo. Eso es lo interesante. Gozo no siempre se detecta con una sonrisa de lado a lado, sino hay momentos difíciles y esos son inevitables. Pero usted puede estar con gran gozo porque usted sabe que el Señor está bajo control de eso. Entonces en el 52 dice, después de haberle adorado. Ahora, mire por favor, sigamos con este texto. Entonces, mira el versículo 52, una vez más. Ellos pues de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. 53, ¿qué dice? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. ¿Dónde estaban? En el templo. En el templo. En Lucas 2 aparece una profetisa, Ana, que también dice que servía al Señor en el templo de día y de noche. Y eso es, hermano.
en vez que la tristeza, los problemas nos agobien y nos aten las manos y nos impidan hacer algo, bueno, ¿qué debemos estar haciendo como hicieron los discípulos en medio de ese tiempo cuando estaban tristes para tener gozo? Estaban en el templo. ¿Qué hace usted en el templo? Sirve al Señor. Pero estamos en esta pandemia. ¿Sí, hermano? ¿Ves? Ahora se extraña. Ahora se extraña ir a los cultos. Ahora se extraña abrazar a un hermano, estrecharle la mano a un hermano, abrazar a una hermana, etc. Pero ahora se extraña eso. Pero te das cuenta, ¿qué hicieron los discípulos? Estaban en el templo. Ahora no te estoy diciendo que vaya contra las reglas, sino que ellos aprovecharon ese tiempo para servir a otros. Y ves, esta prueba del Señor, esa es también para los cristianos. Esta pandemia también es para los cristianos. Dios te está llamando de alguna manera la atención. La atención. Tómalo personalmente. No digas, claro, el mundo es pecador. Ay, mira, para los hermanos que no están bien. Tómalo tú personalmente. Quizá Dios quiere que sirvas de distinta manera en este tiempo, en tu casa, con tu testimonio, testificando a familiares que quizás no conocen al Señor. Aprovecha ese tiempo, aprovecha sirviendo al Señor, en vez de estar ahí atados de manos, hundidos, ahogados en nuestra tristeza. Dios quiere que no te quedes con las manos cruzadas, que hagas algo, que sirvas al pueblo de Dios, a los hermanos, que sirvas a la creación de Dios, testificándoles, hablándoles. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que hay una corona de gozo. Ya hay una corona de gozo para todo aquel que testifica. ¿Por qué? Porque el testificar, ¿qué te da? Gozo, alegría, entusiasmo. ¿Quieres matar esa tristeza? Testifica, comparte con alguien, sirve con alguien. Más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado es felicidad extrema. ¿Quieres ser feliz? Más bienaventurado es dar que recibir. Mantengámonos ocupados. Estemos ocupados para con el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que les dijo Jesús? ¿Qué hicieron ellos? Estaban siempre en el templo según el versículo 53. Entonces, 3, enfócate a servir al pueblo de Dios. 1, enfócate en la palabra de Dios. 2, enfócate en la adoración a Dios. 3, enfócate en el servicio al pueblo de Dios. Sirve, no te quedes con las manos cruzadas. Mientras tú no hagas nada, no tengas una meta, no tengas un objetivo que hacer, si estás triste, te vas a sentir más triste, más decepcionado. Si estás triste y no haces nada, estás encerrado en el cuarto, o estás todo pensativo, pensativa, sin hacer nada, vas a estar más triste. Busca hacer algo, como hicieron los discípulos, que luego cambiaron eso en gran gozo. ¿Qué otro problema tenían los discípulos? Mira por favor el versículo 38. 24-38. ¿Por qué les dijo? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Entonces dice, ¿por qué estáis turbados? Les dice Jesús, se les aparece. ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Pensamientos. Subraya pensamientos. Entonces, a veces es un problema que el Señor identifica en los discípulos y también en nosotros cuando estamos tristes, ahogados en tristeza. Tus pensamientos. ¿Quieres que las cosas cambien? Cambia tus pensamientos, tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. A veces nuestra forma de pensar nos lleva a actuar de forma equivocada. Los discípulos estaban pensando de forma equivocada. Pensaban que quien se les había aparecido antes era un espíritu. Jesús, ¡ay, es un fantasma! ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos. ¿Por qué tienen esos pensamientos? Lo mismo quizás. Nosotros pensamos de forma incorrecta. Pensamos en cosas que todavía quizás no han sucedido y pensamos en eso. Pensamos que Dios se ha olvidado de cuidarnos y caemos en una tristeza más profunda todavía. Pensamos que Dios no nos va a proveer
y nos ponemos más tristes todavía. Pensamos y pensamos y pensamos. Y decimos, como siempre, ¿qué pasaría si, y si no, y si no, y si no, y si no me pasa esto, y si no viene esto, y si ella se pone peor, o él se pone peor, o si no tengo esto? Y ya la mente comienza a trabajar y comienza a ir más de lo que en realidad es. Entonces los pensamientos muchas veces nos chocan, te afectan más de lo que es, porque no estás pensando correctamente. Cambia tu forma de pensar y vas a cambiar tu forma de actuar. ¿Cómo? Por eso te dije una herramienta importante es las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, dice por eso en el versículo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y Dios mismo nos dice, ¿qué debemos de pensar? Mira por favor, Filipenses 4, vamos a leer eso. Mira por favor al libro de Filipenses 4, por favor. En el capítulo 4, Pablo habla un poquito sobre los pensamientos. 4:8. Ya, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, o sea, en conclusión, hermanos, todo lo que es verdadero, pero a veces nos ponemos y sí, o a veces actuamos como musulmanes, ¿no? Porque a lo mejor me viene esto, a lo mejor me viene esto, a lo mejor sucede esto, a lo mejor me pasa esto, a lo mejor, y comienza y comienzas a pensar más de lo que es. Por eso dice todo lo que es verdadero, todo lo que es cierto, todo lo que en realidad, en hechos concretos ha sucedido. Como decía alguien, y si tuviera 2 ruedas, ¿qué pasaría? ¿Serías bicicleta? Y si podría tener alas, serías un águila. Y sí, o sea, pensamos en algo que no es real. Por eso la Biblia dice todo lo que es verdadero. Piensa en términos concretos de lo que es. No vayas más allá. No te afanes, no vayas más allá. Todo lo honesto. Que ese pensamiento no salga de lo correcto. Todo lo justo. ¿Es justo delante de Dios? Todo lo puro, todo lo amable. A veces la tristeza profunda nos puede llevar a quizás ni ser ya tan amables con los demás, ni ser amables, porque como estás en tristeza y reaccionas y ¿qué? Ustedes también les puede pasar eso, y cambias tu forma de actuar, tu comportamiento, estás con una personalidad distinta, estás más amargado, más arisco. Entonces dice todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Trae buen nombre para el Señor, trae buen nombre a tu testimonio. Si hay una virtud, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, si quieren, piensan. Muy bien, no dice si quieren, dice en esto, pensad. Pensad, o sea, es una orden. No es si quieren, pensad. Piensen lo correcto. Entonces los discípulos estaban totalmente, tenían pensamientos equivocados, estaban muy equivocados, no pensaban que el Señor iba a venir al tercer día. El Señor se les presenta y dice, ¡ay, es un fantasma! Se asustan. Entonces tenían pensamientos equivocados. Entonces una vez que el Señor cambia sus pensamientos, ¿cuál es la actitud? Según el versículo 52, una vez más, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así sea. Así termina el libro de Lucas. De un estado de tristeza a un estado de gran gozo. Amén. Entonces, así es, hermano. Así es. Entonces, eso fue lo que sucedió con los discípulos. Eso fue lo que estaba sucediendo con los discípulos. Hermano, la pregunta es, cuando estás pasando momentos difíciles y nadie está libre de momentos difíciles, ¿cuál es tu enfoque? ¿En qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando más en el problema o en el Señor? ¿Repasamos los puntos? A ver, repasamos. Número 1, enfócate en la palabra de Dios. 2,
enfócate en la adoración a Dios. 3, enfócate en servir al pueblo de Dios. Y 4, enfócate en el pensamiento de Dios. Entonces, eso fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Y también nos dice a nosotros, en qué cosas nosotros debemos de enfocarnos en momentos difíciles, o cuando estamos cabizbajos o tristes. Entonces, hermano, espero que esto haya sido de mucha bendición para ti, que el Señor haya tocado en algo tu corazón, y espero que haya sido de mucho bienestar. ¿Ok? Hermano, ¿les parece si oramos para estar terminando? Ok. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo, Señor. Te pido que bendigas a los hermanos allá en Lima, que los sigas colmando de tus bendiciones, Señor. Y Señor, también ayúdanos a comprender que tú estás con nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas correctas en momentos difíciles, Señor. Enfocarnos en tu palabra, Señor. Enfocarnos en adorarte, enfocarnos, Señor, en servirte, en tener pensamientos correctos para ti, hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ha sido un privilegio para mí. Muchas gracias. Muchas bendiciones.